8:17 minutos, 8:17 minutos. Ya tenemos en cabina de Unión Radio 580M al sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. ¿Cómo está, sociólogo? Muy buenos días, Lisset, Javier, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Radio Unión. Aquí, en Guayaquil, cogiendo calorcito, aunque el frío de la cabina nos pasa una pasada. Bien, Unidad Popular, como siempre, del lado del pueblo. Así es, 8:18 minutos. Vamos de entrada. Mañana se cumplen 25 años del asesinato de Jaime Hurtado González, el primer dirigente afrodescendiente y de etnia negra en el país. ¿Cómo recordarlo o cómo analizar esto? ¿Se encontró justicia? ¿No se encontró justicia? Adelante. Sí, el 17 de febrero del año 1999 fue abatido a la salida del Parlamento Nacional frente a la Corte Nacional de Justicia nuestro compañero maestro Jaime Hurtado González, junto a Pablo Tapia y Wellington Borja, y lo que calificamos nosotros un crimen de Estado. Jaime Hurtado era una voz potente en defensa de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de la juventud, una voz que se opuso siempre al pago de la deuda externa, a las alzas permanentes de los combustibles, y que representó a la izquierda ecuatoriana. Jaime se encontraba en ese momento, y eso es importante ubicarlo ahora, investigando los nexos de la narcopolítica con el presidente de la República de ese entonces, Yamil Maguad. Su hermano, Eduardo Maguad, estaba en relaciones con el entonces presidente de Bancomex, que luego fue embajador del gobierno de Maguad en México. Y había serias presunciones de lavado de activos del narcotráfico en ese banco. Jaime estaba en esa investigación, se acercó muchísimo, y por eso efectivamente la mafia lo mandó a asesinar. Pero es un crimen de Estado porque se fraguó en el gobierno de entonces, fue tolerado y luego encubierto por la cúpula policial de ese momento, se entorpecieron las investigaciones, y fue gracias a la persistencia del partido, de la familia, de organizaciones de derechos humanos, en la comisión de investigación que se conformó, que logramos llegar efectivamente al hilo conductor de los asesinos materiales, varios de los cuales recibieron sentencias hasta de 25 años, como Freddy Contreras, que fue uno de los gatilleros, pero los autores intelectuales han quedado lamentablemente en la impunidad. Como al ser un crimen de Estado, no prescribe. Nosotros vamos a pedir el día lunes, junto a Lenin Hurtado, una diligencia ante el Consejo de Seguridad Nacional para que se levanten la reserva de qué discutía en ese momento la cúpula del Estado para encubrir este crimen. Estamos seguros que ahí vamos a encontrar más de una respuesta. En todo caso, Lisset, decirte que nosotros como Unidad Popular somos parte del legado de Jaime Hurtado. Es importante ubicar justicia, luchar contra la impunidad, pero sobre todo el mejor homenaje a Jaime Hurtado es seguir en la lucha por el cual él dedicó su vida. Es decir, defender al pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer un acto este día sábado 17, precisamente en la ciudad de Guayaquil. Invitamos a la ciudadanía en la Plaza San Francisco, un acto cultural a las 9 de la mañana. Luego haremos una romería por la 9 de octubre hasta el Parque Centenario y nos trasladaremos finalmente al Parque de la Paz, a la tumba de Jaime Hurtado, donde haremos un homenaje a la memoria de este importante líder de la izquierda ecuatoriana. Fundador del Movimiento Popular Democrático, ¿verdad? Por supuesto, Jaime Hurtado viene de la época estudiantil, de la lucha contra la dictadura, y junto a los maestros y trabajadores dio vida a lo que fue el Movimiento Popular Democrático en el año 78. Correcto. Por supuesto, fue varias veces diputado nacional, fue candidato presidencial, en el 84 alcanzó el 4º lugar, y fue una de las voces más potentes en la defensa de la patria, de la soberanía, del pueblo ecuatoriano, una referencia, por supuesto, que va más allá de la unidad popular, a los sectores sociales y a buena parte de la población. 8:21 minutos. Y esa lucha constante ustedes la siguen manteniendo en pie. Aparte de lo que van a hacer el día sábado, ¿cómo se están preparando ya a propósito de estas elecciones 2025? Manteniendo igual esa lucha constante como lo tuvo Jaime Hurtado. Dice, por supuesto, el mejor homenaje, decíamos, a Jaime Hurtado es seguir en su lucha. Y la Unidad Popular es un partido de acción permanente, siempre del lado del pueblo. Hemos estado en estas últimas horas reivindicando la oposición a la elevación del IVA, que gracias a la complicidad del Partido Social Cristiano, el voto de Construye en Noboa nos está imponiendo. Vamos a presentar, una vez que esta ley se publique en el registro oficial, una demanda de inconstitucionalidad, porque además de ser una política... Pero votaron en contra, pues.
¿Cómo es eso de la complicidad? A ver, explíquenos. Vamos a explicarlo, pero termino esta idea. Ya. Vamos a presentar esta demanda de inconstitucionalidad. Primero porque el IVA es un golpe a la economía de millones de hogares ecuatorianos. Eso la gente lo tiene absolutamente claro. Va a subir todo. No solamente... Ya subió todo. Ya subió todo, y esto que no se publica la ley, Claro. porque además sube la gasolina, sube el diésel, solamente por el IVA. Por tanto, se El encarecen... anuncio del incremento ya generó especulación. Exactamente. Y a partir de marzo sube la gasolina, sube el diésel por el IVA, sin eliminar el subsidio, y se encarece todo. En Guayaquil estamos en 805 la canasta básica unificada. Entonces, un impuesto antipopular. Obviamente, el presidente no podía presentar un veto a algo que no se aprobó. No podía incluir textos que no se discutieron. En el caso de este famoso IVA discrecional de 13 al 15%. Y en segundo lugar, el presidente no puede abrogarse funciones que la Constitución solamente le da a la Asamblea para modificar impuestos. Porque el presidente pretende, con esta reforma legal, que él a su voluntad puede subir del 13 al 14 al 15%. No, el 301 de la Constitución es claro, esa es facultad solamente de la Asamblea. ¿Por qué el Partido Social Cristiano es cómplice más allá de que argumentó y votó en contra? Correísta y el movimiento del presidente. Nosotros presentamos una propuesta para archivar la ley, porque teníamos claro que el presidente tenía la posibilidad del veto, Ya. ¿no es cierto? Y Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, militante destacado del Partido Social Cristiano, simplemente no dio paso a la votación. Otro sería el cantar si la Asamblea negaba la elevación del IVA y lo mandaba al archivo. No se dio esa posibilidad. Y obviamente... Fue igual con lo que pasó con el expresidente Guillermo Lasso y la ley económica. Fue algo similar también. Algo similar porque pasaría por el Ministerio de la Ley. Por eso es que el pueblo ecuatoriano tiene que ubicar que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace por parte de algunas fuerzas políticas. Está claro, cuando vino el veto, no solamente que no alcanzamos los 92 votos para rechazar la elevación del IVA, sino que bajaron los números. Entonces, hay asambleístas que seguramente se cotizaron al mejor postor y que se abstuvieron, que era otra forma de que pase por el Ministerio de la Ley, y que prácticamente votaron también por el IVA. Ahí está la lista ahí. En cada provincia el pueblo tiene que reconocer a quienes están del lado del paquetazo, de subir las cosas a la gente, y de quienes estuvimos defendiendo al pueblo Porque ecuatoriano. el argumento de estos partidos, movimientos políticos, es que ellos estuvieron en contra del IVA. Claro, ese es el tongo. Ese es el tongo, porque como dicen, votamos en contra, pero luego le damos en bandeja de plata para que el presidente utilice el veto, porque sabían que no iba a haber los 92 votos. Pero el tema más preocupante es de que hay un combo de medidas antipopulares, que el pueblo debe estar atento. El gobierno ha sido claro. Ya no subió el IVA, luego viene la subida de la gasolina, y sube la gasolina, sube todo. O sea, no hay análisis. Va a haber una focalización ahí, don Giovanni. Ha dicho el gobierno. Pagamos por ver, pues. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente Noboa, que dijo que va a aumentar el presupuesto de salud y que hoy lo acaba de recordar en 600 millones? Bueno, nosotros estamos de acuerdo que los autos de alta gama paguen más. Estamos de acuerdo que las camaroneras, las mineras, las industrias pesqueras, no los artesanales, paguen diésel con pesos internacionales, por supuesto. Pues no estamos de acuerdo que el común de la gente que utiliza el transporte, su camioneta, su auto para llevar la mercancía, el panadero, la moto, etcétera, paguemos, porque la gente no come cuentos. Sube la gasolina, sube todo, y no hay trabajo, no hay... Solamente con el IVA va a aumentar la pobreza y el desempleo, porque si la gente compra menos, porque va a subir el precio de los zapatos, de los útiles de aseo, de los útiles escolares, los comerciantes venden menos y se estanca la economía. Y si se estanca la economía, va a aumentar el desempleo, así de simple. Pero, ¿qué es lo que viene? Subir el IVA, subir la gasolina, despidos masivos en el sector público, más desempleo. Y no es que están votando a los pipones, han empezado con maestros, con médicos y enfermeras en el IES. Y también recorte presupuestario. Ahí nosotros hicimos absolutamente claro. La Federación Médica lo ha puesto el grito en el cielo y tienen razón. O sea, no hay medicinas en los hospitales, falta personal de salud, y al presidente se le ocurre recortar 600 millones para este año 2024. No cabe en la mente de nadie, pues. Pero adicionalmente las universidades han denunciado que hay un recorte
de 88 millones de dólares. ¿Quiénes son los perjudicados? Nuestros hijos, que no tienen cupo, porque no tienen docentes, no tienen laboratorios, no tienen infraestructura. Pero 88 millones, Javier, es prácticamente los 89 millones de dólares que la corporación Noboa le debe al pueblo ecuatoriano y que el presidente Noboa no les cobra. No fue perdonado porque dijeron que habían puesto una notita en la ley. ¿Ya? Presidente Noboa, usted nos dice que nos pongamos la camiseta, empiece cobrándole la plata a su familia, a la corporación Noboa. Ahí podemos recuperar. Pero ahí también no falló la asamblea, sociólogo. Por supuesto, y tienen que respondernos. Porque son los mismos que hoy se quejan y en su momento no lo impidieron. Nosotros votamos en contra y denunciamos, porque aquí los votos de Noboa, Correa y Nebot le perdonaron a los grandes morosos, que son los grandes empresarios, intereses y multas por 2.500 millones de dólares. A usted, Javier, cuando nos pasamos un día en el banco de interés, ¿nos perdonan? No es cierto, pero a ellos están acostumbrados. 2.000 millones de dólares. A veces la gente escuchando esas cifras no va a saber la dimensión. Yo decía a la gente, ¿usted ha visto $1 millón de dólares? No. Se imagina, más o menos, multiplíquele por 2.000. Eso les perdonaron. Y luego decían que no tenían para pagar los sueldos, para invertir en educación. ¿Sabe cuánto ha pagado en 3 meses el gobierno de Noboa a la deuda externa, en lugar de pagar a los municipios, al IES, e invertir en medicina? 1.000 millones de dólares. Es que para eso puntuales. Para eso es el IVA, ¿no? Exactamente. Es que nos cogen al cuento que es para la seguridad, que va para invertir, para los huelcos. No, es para pagar deuda. Hay que pagar, pues, oiga, es por una deuda que hay que pagarla, pues, supuesto, por supuesto. Pero ¿cuál es la primera deuda que tiene un gobernante? Con su pueblo, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué no son puntuales para pagar al IES o a los 221 municipios? ¿Por qué no son puntuales para asignar lo que dice la Constitución, salud y educación? Pero además, veamos qué pasa con la deuda, pues, Javier. Lenín Moreno recibió 10.000 millones de dólares en medio de la pandemia por el Fondo Monetario Internacional. Crédito. Y venimos pagando. Y nos dijeron que era para salud y educación. Yo pregunto, ¿dónde están esos 10.000 millones? ¿Están en salud? ¿Están en obra pública? ¿Están en generación de fuentes de trabajo? ¿Están en el IES? No. Es deuda para pagar deuda. Este año, el Estado ecuatoriano va a pagar cerca de 10.000 millones de dólares en intereses y amortización de la deuda externa. 10.000 millones es lo que efectivamente le falta a la caja fiscal. ¿No será lo lógico que, como plantea Unidad Popular, que se suspenda y se reprograme el pago de la deuda con los tenedores privados, los bonistas? Eso puede 24 y 25, no porque no queramos pagar, no podemos. Y se conoce quiénes son los tenedores de esto. Usted como, vea, como gran usted fue asambleísta. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Por qué usted cree que el señor Richard Martínez en el gobierno de Moreno, mientras la gente se moría en los hospitales en medio de la pandemia, faltaban medicinas, insumos, vacunas, prepagó 2.000 millones de dólares? ¿Usted recuerda? Para que suban los intereses de los bonos. Imagínese quiénes son los dueños. Los mismos banqueros ecuatorianos, pues. La banca ecuatoriana les interesa ser puntuales precisamente para tener el negocio. Es que no les importa a la gente. Es un tema ahora a debatir. Y por supuesto, entonces, todo el tema, subir la gasolina, despedir al sector público, bajar el presupuesto de salud, subirnos el IVA, es para tener plata para pagar la deuda externa, que se vuelve eterna. Y el señor Martínez terminó como funcionario del fondo, ¿no? Exactamente, pero es que son los mismos, es un carrusel, pues, es un carrusel. Mire, todos los economistas, entre comillas, expertos que dicen, hay que cobrar el IVA, hay que quitar el subsidio, son los que han gobernado el país y han quebrado la economía, pues, en toditos los gobiernos. Señor Pozo, el señor Dajig, asesores, quebraron primero el país en los 90, pero fueron asesores económicos de Moreno y de Lazo, pues. Entonces ahora, claro, dicen, no hay que topar la banca, no hay que topar saltan como canguil cuando tienen que cobrar algo. Pero eso sí, pónganse la camiseta, el pueblo que pague el IVA. Eso debe cambiar. Oiga, rapidito, ¿cuál va a ser la posición de Unidad Popular en el tema de la consulta?
A ver, la consulta nos parece buena parte de las preguntas innecesarias, porque van a ir a la Asamblea a título de la seguridad. Son como 6 o 7 preguntas que recién van a ir a discusión, si gana el sí, a la Asamblea. No debería darse. ¿Ya? Pero es obvio que hay 4 temas de reforma constitucional que nos llaman la atención, particularmente 2. Una, el tema de someternos a arbitraje internacional para que el pueblo ecuatoriano tenga que pagar a las transnacionales cuando hay un conflicto. Solamente en 4 arbitrajes el país ha pagado $4.000 millones, porque esos árbitros son vendidos, pues. Están siempre del lado de las transnacionales. Vienen, envenenan el agua en la Amazonía y nos toca pagar a nosotros la indemnización. Eso no es conveniente. Y segundo, vamos a defender el derecho a un trabajo digno, porque el gobierno quiere meternos gato por liebre con el famoso trabajo por horas, que no es más que plantearnos un salario, reducción de salario, porque van a pagar, ¿qué? $2 la hora, sin vacaciones, sin décimos, sin seguridad social, sin estabilidad. Dicen que será para la nueva gente. Claro, de aquí en el futuro ya no te van a contratar con los beneficios de ley, que son derechos de la población, no solamente los que trabajan, sino los que deberían trabajar. Y van a mantener a los trabajadores sin pago de horas extras, te van a votar cuando quieren, y esa es la que se llama precarización laboral. ¿Vamos a votar en ese caso? No. Nosotros vamos a ver cómo vienen las papeletas. En estas 2 preguntas vamos a concentrar nuestros esfuerzos, y seguramente a partir del 28 de febrero la Unidad Popular va a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Muy bien. Perfecto. 8:34 minutos. Gracias al sociólogo Giovanni Teriguana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. 8:34 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más entrevistas. Información a través de Unión Radio 580M, la cadena de la Unión. Conectados a la verdad y a la actualidad. Unión Noticiosa.